¿Qué tal, chicos? Nos toca en esta ocasión hablar de David o David Ausubel. No sé si por ahí buscaron algo al respecto de él. Como pueden ver, pues les voy a grabar el video antes de que mi cabello me coma. Ya últimamente no he sabido cómo arreglarlo. Pero bueno, vamos a ver la teoría del aprendizaje significativo, que es el nombre que recibe la teoría de Ausubel. Eh, Primero que nada, la cuestión con este señor, empezamos con el cómo concibe la educación, así como lo hemos hecho con los anteriores. Para él, la tarea educativa no es solamente informativa, es la integración constructiva de hacer, pensar y sentir. Esta es una triada que podemos nosotros como ver indivisible, ¿no? O sea, el que las personas eh, puedan hacer algo, puedan pensar en ese algo y aparte, la parte del sentir tiene que ver mucho con la motivación y con el cómo, cómo estás presente en la acción, ¿no? De eso seguramente habrá como algunas preguntas en la clase. Entonces, la idea de hacer pensar y sentir es que tengas como los elementos necesarios, hablando de lo cognitivo, los elementos necesarios hablando de lo conductual y los elementos necesarios hablando de la motivación para estar ahí, ¿no? Entonces, no solo es dar información, eso lo deja claro en su definición, o sea, no solo es estar como en esta parte de que tengas la información del fenómeno, de lo que sea que estés como estudiando, sino que también vayas integrando la información, pero como de una manera como de hacer una base y luego irle poniendo más arriba, irle poniendo más arriba y tal y tal. Esta visión va a quedar un poco más clara cuando explique lo que es su teoría. Entonces, pues bueno, revisando esta parte de lo que es el aprendizaje, vámonos con lo que es, bueno, su concepción de aprendizaje, vámonos con lo que es su teoría. El aprendizaje significativo es el proceso según el cual se relaciona un nuevo conocimiento o información con la estructura cognitiva del que aprende. Era lo que les comentaba hace un momento. Cuando la concepción del aprendizaje de Ausubel tiene que ver con esta parte donde tú, como maestro, tienes que conocer primero las estructuras, las estructuras previas de la persona que está aprendiendo. O sea, necesitas saber cómo de dónde parte y necesitas saber también qué significados tiene como su entorno. O el aprendizaje significativo es cuando se ancla, o sea, el aprendizaje nuevo cuando se ancla a lo que ya existe de la persona. Vaya, que para poder entender la persona tiene que relacionar el conocimiento nuevo con el que ya tiene, ¿sí? Por eso hablamos de que una persona que entiende ya un nuevo lenguaje, o sea, que tiene una segunda lengua, es como más fácil hacer una tercera porque ya tiene otro referente. Y hay cuestiones que tienen más significado. Por ejemplo, si yo te hablo de verbos, a lo mejor los verbos, pues como los manejamos cotidianamente en el español, no tienen como un referente muy fuerte si lo estás aprendiendo en inglés y tal, pero si ya sabes inglés y vas a estudiar, yo qué sé, italiano, francés, entonces como el mismo caminito que fuiste viendo para el inglés, pues lo vas viendo para estos otros idiomas. Y también hay cosas que se parecerán al español, hay cosas que se parecerán al inglés, entonces ya tienes más referentes. Diríamos que tus estructuras cognitivas son mucho más robustas y hay más estructuras cognitivas, tanto en cantidad como en calidad, para que se pueda anclar como el nuevo conocimiento. Pero es tarea del maestro hacer una exploración en lo que es el mundo de la persona para que pueda ser uh, el aprendizaje para que pueda ser significativo. Entonces, para que pueda anclarse a este conocimiento anterior. Eh, Precisamente por esto, Ausubel desarrolla un criterio, o mejor dicho, un concepto, que son las ideas anclaje.
Las ideas anclaje son aspectos relevantes presentes en la estructura cognitiva que facilitan el desarrollo de una nueva información. O sea, sí, bueno, un ejemplo de esto, curiosamente, pues son los ejemplos. Cuando yo te pongo un ejemplo que tiene que ver como con tu vida, que en vez de hablarles, por ejemplo, de la teoría en sí, pues les hablo de la aplicación en la pareja o de la aplicación de ustedes como alumnos, o precisamente cuando les hablo o cuando ustedes tienen alguna pregunta sobre algún fenómeno y les ayudamos los maestros a referirlos a una cuestión que han visto en clase para que ustedes la respondan. Eso es el aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo tiene que ver con que la información que hayas construido de alguna manera haga sentido para que se ancle la nueva información. Entonces, estas ideas son las que ayudan a que eso suceda, a que haya un puente entre la nueva información y la información ya existente. Por tanto, pues es más difícil construir información donde no hay esos puentes, o sea, donde no hay estas ideas anclaje, donde no hay referentes. Por eso hay material que nos es más fácil de asimilar y hay material que nos es más difícil de asimilar. Esto lo podrás ver si en tu casa pues existe algún otro profesionista, te puede hablar de cosas que tú no entiendes, pero tú le hablas de cosas que no entiende, precisamente por las ideas anclajes existentes o no existentes dependiendo, ¿no? También una persona, por ejemplo, que tiene las clases de fisiología y que ya tiene algún conocimiento previo, no sé, a lo mejor sus papás son médicos y hablan mucho como de cuestiones fisiológicas y demás, o alguna otra aproximación de que te gusta algún canal de YouTube y lo sigues, cosas como esas, pues es más sencillo que la información llegue ahí. Algo muy bien que hacen los canales de YouTube es que agarran analogías o dibujitos y demás, este tipo de cosas para poder hacer, para que las cosas te queden claro. La analogía de que nosotros somos una nave y la tenemos que tener en mantenimiento de un video por ahí de YouTube que puse en mi muro, es una muy buena analogía y te ayuda de alguna manera a activar estas ideas anclaje, ¿no? Luego, la unión entre las ideas anclaje de la estructura cognitiva y las ideas, conceptos o proposiciones nuevas es lo que hace el aprendizaje obtenga un nuevo significado. Ahora, cuando nosotros tenemos nueva información, esa información, decimos, no tiene significado de momento para mí, pero a través de las ideas anclaje yo le puedo empezar a dar significado. Una idea anclaje puede ser un propósito que yo tenga. Ustedes, por ejemplo, no tienen claro a veces cuál es el propósito de materias como metodología eh, válgame, metodología de la investigación, materias como a veces sensopercepción, no lo tienen claro, o motivación y emoción. A veces no queda claro como cuál es la liga que tienen estos conceptos que estoy aprendiendo, estos conceptos raros que tienen que ver con el comportamiento humano de manera directa. Porque a veces pues, nos vamos a cuestiones como de cómo funciona una neurona y pues no explica el comportamiento humano, pero sí te explica cosas que tienen que ver con nuestro paradigma y con el cómo nosotros entendemos o por qué nosotros hacemos ciertas hipótesis acerca del comportamiento humano. Entonces, a veces esto no queda claro y cuando no queda claro, pues la información luego ahí está, terminas el examen y se retira la información porque no se ancló, porque no terminó siendo significativa. Entonces, existen condiciones para que el aprendizaje sea significativo. La primera de ellas es una actitud positiva por parte del que aprende. La actitud positiva no quiere decir que esté así como, bien emocionado ni tal, sino la actitud positiva significa una actitud activa en búsqueda del aprendizaje. O sea, que no solamente sea el maestro quien está buscando estas ideas anclaje, sino que también sea el alumno el que está buscando estas ideas anclaje. Cuando tienes como libros o material como no sé, talleres como en línea por ahí, o no talleres en línea, sino más bien me refiero a videos, libros, demás. Este material pues te convierte de alguna forma en autodidacta, ¿no? Si no quieres pagar como mucho por tu formación, pues tienes que hacerlo más bien de manera autodidacta, buscando los libros, buscando los autores y demás. Entonces, hacerlo de esta manera es a veces desgastante porque no tienes la parte del maestro y te tienes que volver muy, muy activo en el tema. Y aparte,
pues tiene que ser un tema que te guste. A veces yo leo libros que los leo porque me gusta el tema, pero a veces leo libros que leo porque pues lo tengo que leer para la clase. Este es un ejemplo de una clase. Este es un libro que pues obtuve pues, para una clase, para la clase de psicología clínica y la clase de salud mental. Pero poco a poco fui viendo algunos conceptos ahí que me empezaron a gustar mucho y ahora lo consulto y lo leo pues por gusto. Pero en realidad, todo empezó como con esa cuestión de mi actitud positiva hacia aprender de lo que es la psicología de la salud y la relación que tiene con la calidad de vida, ¿no? El segundo punto, la segunda cuestión que vamos a revisar, o la siguiente condición para el aprendizaje significativo, tiene que ver con el material. Que el material que muestra el maestro debe de ser potencialmente significativo. Ahí es donde vienen los ejemplos, ahí es donde viene la plataforma desde donde se hace em, todas las habilidades didácticas que tenga el profesor en este caso, ¿no? El material debe de tener una estructura lógica. Estas son dos cosas dentro de material. Debe de tener una estructura lógica, o sea, que se entienda el por qué existe el material y por qué, si tiene varios elementos, pues por qué tiene como estos elementos. Y la segunda es que tiene que estar dirigido a la estructura cognitiva de la persona. O sea, yo no puedo explicarles a ustedes un punto, a lo mejor como se lo pudiera explicar a alguno de sus maestros, a Limas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la estructura que ustedes tienen es diferente. Entonces, precisamente por eso la tengo que conocer, las estructuras que tienen. Vaya, por eso les pregunto, ¿qué conocen del tema? ¿Qué conceptos tienen? Y demás. Precisamente eso es lo que a mí me dice, desde aquí es de donde debes de partir o hacia allá es a donde debes de dirigir tus ejemplos, tus formas didácticas de cómo manejar la información porque es lo que ustedes tienen como una estructura cognitiva, ¿sale? Entonces, el material tiene que tener una estructura lógica y el material tiene que estar dirigido a la estructura cognitiva de quien aprende, no de quien lo imparte. Entonces, debe de contener ideas anclaje adecuadas. Esto se cumple con la cuestión de los ejemplos y también, por ejemplo, cuando hay un video o algún material extra, que tiene como algunas ideas anclaje. Si el material, por ejemplo, el video es importante y no tiene explícitas las ideas anclaje, yo como maestro las tengo que hacer explícitas, ¿sale? Entonces, también hay una cuestión que hay que poner atención. Habíamos hablado, por ejemplo, de esta triada de hacer, pensar y sentir, pero hay una segunda triada que también es importante para la teoría de este señor, que es la de profesor, aprendiz, material. Entonces, voy a tratar de explicarles aquí la idea con la idea con esta triada es que al principio, como les decía la anterior, pues es indivisible, ¿no? De alguna manera, esto es lo que nosotros tenemos por ahí. El maestro es el que tiene una liga con el material, o sea, la flechita o la liga entre el maestro y el material tiene que ver con el cómo la construye, cómo construye el material, si está dirigido, lo que decíamos, si está dirigido a la estructura de la personita que aprende y también si tiene una estructura lógica. Entonces, el material, la liga que tiene con el alumno es si es significativo o no es significativo. Y luego el alumno, la liga que tiene con el maestro es de su actitud, si es propositiva o si es activa. Bueno, propositiva no es la palabra, más bien activa al momento de buscar la información. Por ejemplo, si a mí me dan material que no es significativo, pues yo pido el material significativo. A eso se refiere. Entonces, el maestro, por un lado, construye el material llega a ser significativo para el alumno o no, el alumno retroalimenta eso al maestro, el maestro construye nuevo material y luego el material ahora sí es más significativo y luego el alumno entendió o no entendió y eso retroalimenta al maestro y así sucesivamente. ¿Sí se entiende? Entonces, más o menos esa sería como la cuestión de esta triada, ¿no? Entonces, Ausubel, para tener o sea, la parte fuerte de la teoría de Ausubel es esta construcción, de que hay un elemento, o sea, generalmente veíamos como esta parte del elemento del maestro y del el alumno,
Pero actualmente, bueno, con esta teoría, pues ponemos también énfasis en lo que es el material. El material no nada más son dibujitos, el material no nada más son monitos, el material no nada más es esto, sino son las técnicas didácticas también que se utilizan para lograr este cometido. Acuérdense que el cometido es buscar y activar las ideas anclaje. ¿Para qué? Pues para que la información nueva se instale sobre la nueva y haga una modificación en cuanto a la información previa. O sea, que la mejore, que mejore la información, que se construya, como decir así, la base y luego ir construyendo hacia arriba. Entonces, pues bueno, chicos, eso sería la teoría de David Ausubel. Sé que hay algunas cosas que quedaron así como rápido, pero bueno, precisamente para eso tendremos la clase, para ver las preguntas y demás. Hoy grabé con una modalidad diferente, con un programa distinto, para poder explicarles esto en la pantalla y no tener el pizarroncito y demás. Entonces, pues bueno, por ahí también les preguntaré qué les pareció y pues a ver cómo sale esto para seguirlo usando como en eh, futuros encuentros donde necesite algo así como el pizarro. Bueno, entonces nos vemos chicos y por ahí escriban sus dudas y espero sus participaciones en clase.